Entonces, para iniciar, damos la bienvenida a todos mis hermanos, con la bendición de haber recibido a Cristo como Salvador, de tener el privilegio de ser un hijo de Dios. Y usted la palabra de Dios nos concede este privilegio de ser hijo de Dios y de tener la experiencia más importante que una persona puede tener en la vida, que es tener una relación personal con el Señor Jesucristo, poder experimentar su presencia, experimentar sus bendiciones y poder experimentar y conocer su palabra, porque está llena de promesas para todos sus hijos, para esta vida, como dice la palabra, y para venidera. Así que damos la bienvenida a cada uno de ustedes y vamos a iniciar este tiempo de estudio con el tema la salvación del alma o el nuevo nacimiento. Esto es vital, hermanos. Si no hay nuevo nacimiento, no puede haber salvación. Es verdad, amén. Es importante. Un día el Señor se encontraba con Nicodemo, uno de los maestros de Israel, y decía: es necesario nacer de nuevo, porque el que no naciera de nuevo no podrá entrar al reino de los cielos. Y le decía: ¿pero cómo es esto? Si un hombre ya es viejo, ¿cómo va a entrar de nuevo al vientre de su madre? No entendía lo que el Señor hablaba, pero lo que el Señor estaba hablando era de un nacimiento espiritual. Amén. Entonces vamos a iniciar. Dice acá: la salvación del alma entonces es una transformación espiritual que produce Dios a través del Espíritu Santo en la vida y el alma del nuevo cristiano. Es una transformación. La naturaleza de Dios viene a ser parte también de nuestra naturaleza, lo que nos permite a nosotros comprender las cosas de Dios. Nos permite, porque antes no hablaban de Dios y uno pensaba: bueno, Dios está allá arriba, está lejos. O hablaban de Cristo y uno pensaba en Él como alguien que vino hace 2000 años y murió en una cruz. Pero cuando usted tiene un encuentro personal con Cristo y se produce ese nuevo nacimiento, la presencia de Dios se hace real en su vida. Usted sabe que no está hablando de alguien que está en el pasado, en la historia, pero digo la historia del hombre, sino que ahora es real y vive en su corazón. Vamos a ver entonces lo que estábamos compartiendo recién en Juan capítulo 3, verso 3. Juan 3:3, es importante, hermanos, yo siempre recomiendo a los hermanos que inician su camino que puedan, en lo posible, tener una Biblia Reina Valera 1960. Yo siempre recomiendo esa versión muy hermosa, versión de la palabra de Dios. A mi querido igual le pido que esté atento porque también esto es para él. Juan 3:3, verso 3 al 5. Amén. Usted, si lo tiene, me dice amén. ¿Lo tiene? Amén. Ahora, el que le cueste un poquito, el que se maneje un poquito más, puede ayudarle al que más le cuesta. El capítulo 3 es el número grande y los versículos son los números chiquitos. Amén. 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 Damos entonces lectura de este pasaje en el nombre del Señor. Dice: vino Jesús de noche. ¿De quién está hablando? De Nicodemo. Y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Puede tomar asiento en lugar. Así que por esta vez que se quede todo sentadito más, porque ya estos versículos que lees se va a estar agarrando por inicio. Entonces es importante el nuevo nacimiento, vamos a hacer. Porque dice que el que no nace de nuevo no puede ver. Imagínese usted un bebé que está en el vientre de su madre y no alcanza a nacer. No alcanzó a ver este mundo, no alcanzó a ver colores, ni a tocar, ni a oír, ni a experimentar sabores, ni aromas. Entonces, ¿qué sucede con eso? Cuando una persona muere antes de nacer, no alcanzó a descubrir este mundo físico que nosotros podemos ver y tocar. De la misma manera que el que no ha nacido en el Espíritu no puede experimentar las cosas del Espíritu. No puede experimentar el gozo de Dios, ni la paz de Dios, ni la presencia de Dios. No puede experimentar la comunión con Dios porque no ha nacido. Usted ve el hombre en el mundo. El hombre hace y deshace. Dice que cree en Dios,
pero si hace algo malo, como dicen ahí los muchachos, no están bien. Porque no se ha manifestado Dios a sus vidas. No está la presencia de Dios en su corazón porque no ha nacido de nuevo. Y dice aquí, el que no naciere. La palabra naciere en su original significa ser regenerado o restaurado. El que no ha sido regenerado o restaurado, de nuevo dice, no puede ver, no puede conocer, no puede percibir, comprender ni experimentar las cosas de Dios. No puede ver el reino de Dios. Y el verso 5, el que no nace de nuevo del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cuando dice del agua, refiérese a la palabra de Dios o por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios se fueron creados los cielos y la tierra, y por la palabra de Dios también cuando el Señor viene en nuestros corazones se produce el nuevo nacimiento. Es importante, hermanos, que podamos tener esta experiencia. Veamos lo que nos dice Tito 3.5. Tito 3.5. Ahí nos habla un poquito acerca de esa regeneración. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esto es lo mismo que el nacer de nuevo. Es una regeneración, una restauración espiritual. Se restaura la comunión del hombre con Dios a través del Espíritu Santo que Él hace morar en nosotros. El hombre del mundo, ¿qué espíritu tiene en él? El espíritu terrenal humano, ¿no? Y los demonios que se le metieron. Si no está el Espíritu Santo en él, no puede estar conectado con Dios. Entonces es importante que entendamos que Él nos salvó no por obras de justicia. Nada que nosotros pudiésemos hacer, hermano. Eso es cuando volvemos a nacer, que yo te como confundía, es cuando uno recibe a Dios, ¿no es cierto? Es Claro. cuando uno pasó adelante y lo recibe a Él. Claro, eso es una acción necesaria, pero el mover del Espíritu es fundamental, porque a veces hay personas que pasan y no han conocido a Cristo y no hay un cambio de vida, no sienten, o sea, le explico, cuando el Espíritu Santo viene a su vida, usted empieza a experimentar cosas que antes nunca había experimentado en la vida. Antes usted sentía indiferencia por las cosas de Dios. Ahora el Espíritu Santo que está en su corazón le hace anhelar las cosas de Dios, hambre de las cosas de Dios. Está esperando la hora, no está, cuando uno está, digamos, pololeando en esa época de juventud, uno se escucha pensando todo el día en ella, ya nos juntamos, pero ahora cada rato, y llega a volar para él. Es lo mismo, pero aquí, a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque va a adorar a Dios, porque va a bendecir a Dios, y su alma necesita, anhela, se goza, se alegra, se llena de eso. Antes nada de eso, porque era pura carne. Usted empieza, por ejemplo, cuando se enfrenta a una situación donde sabe que hay peligro de un tropiezo, de una caída, de un pecado que yo puedo cometer o usted puede cometer, el Espíritu Santo está ahí. Cuidado, cuidado, advirtiendo. Es como cuando nosotros vamos manejando en la calle y de repente aparece un letrero, peligro a 100 metros, peligro a 50 metros. Y resulta que hace uno cuando ve eso el letrero empieza a bajar la velocidad, se va con cuidado con las piedras. Entonces, cuando usted está en una situación donde usted tiene, como todos tenemos, debilidades, tenemos, digamos, el talón de Aquiles, como dicen otros, usted sabe que mi debilidad en el mundo fue esta, para otro fue esta otra. Y si yo sé que por ahí anda la cosa y estoy poniéndome en una situación que yo sé que puedo caer, el Espíritu Santo empieza a amonestar. Cuidado, ¿a dónde vas? Cuidado, ¿con quién vas? Cuidado, ¿a dónde vas? Porque el enemigo empieza a trabajar ahí. Y cuando el Espíritu Santo está en su vida, el mismo Espíritu empieza a usted a inquietarlo, a incomodarlo, para que usted se aleje de eso. Usted se aleja de eso y empieza usted a gozar a través de las cosas de Dios. Cuando el hombre cae, se va el gozo, se va la paz. La comunión con Dios, la amistad, como que andó hasta por ahí, la comunión. Y al final el cristiano, cuando tiene esa actitud de pecar, como dice la Biblia en otro lugar, contrista el espíritu. ¿Y qué sucede con eso? Que el hombre
le empieza a pesar espiritualmente eso, y después ya, si no, va rápidamente a humillarse a los pies de Dios, a las plantas del Señor, y usted deja pasar el tiempo, después viene otra cosita, y otro pecadito por ahí, otro por allá, y al final el cristiano empieza a tener un peso en su vida espiritual que ya pierde la ganas de orar, pierde la ganas de la iglesia, ya no lee mucho la palabra y empieza a alejarse, a enfriarse espiritualmente. Entonces, cuando el Espíritu Santo está morando en nosotros, Él nos ayuda, nos sostiene, nos fortalece, nos ayuda a decir no. Si no fuera por el Espíritu Santo, en nuestra debilidad no seríamos capaces de rechazar el pecado. Porque el hombre sin Cristo corre hacia el pecado. Donde hay una oportunidad, donde hay algo que para satisfacer sus deseos carnales, sus pensamientos, sus vanidades, sus cosas, lo va a hacer. Porque está en su naturaleza. Pero cuando el hombre está en Cristo, el Espíritu Santo es el que nos sostiene para permanecer en santidad, guardándonos para Dios. El Espíritu Santo pone el temor de Dios en nuestros corazones. Ese temor de Dios es un temor reverencial, respeto hacia Dios. No, esto no lo puedo hacer, no lo voy a decir, no voy a llegar porque eso no le agrada a Dios. Y antes, ¿cuándo uno pensaba así? El Espíritu Santo trae eso al corazón, por eso es que ahora vivimos como hijos de Dios. Es porque había un nuevo nacimiento. Si no fuera así, andaríamos, como dijo alguien por ahí, como caballos desbocados por la vida. Disparados, una vara al aire, como andan mucho hoy día. Amén. Entonces, decíamos en Tito, que Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Nada hay que nosotros podamos hacer humanamente para alcanzar la salvación. No podemos. Y cuando sigamos un poquito más adelante vamos a ir explicando por qué no podemos. Dice entonces que Él nos salvó por su misericordia y por el lavamiento. Él nos lavó, nos santificó. Cuando usted creyó en el Señor y le recibió como Salvador, con fe se entregó a Dios, en ese momento Dios le lava, le limpia, le santifica. Toda culpa de su vida es quitada. ¿Por qué? Porque cuando usted deposita toda su fe en Cristo, todos sus pecados son llevados por Cristo y toda la santidad y la justicia de Cristo es entregada a su vida, de tal manera que cuando el Padre usted la mira, a usted lo mira, lo ve a través de Jesucristo y lo ve santo, limpio, sin culpa, porque Cristo pagó, porque Él derramó su sangre. No por nuestra justicia, no por nuestras obras, sino por la obra de Cristo. Amén. Sí. Entonces, así como el Espíritu Santo empieza a orar en nosotros y somos renovados. En otro lugar dice que nuestra mente también es renovada por el Espíritu. Empezamos a ver cosas que antes no veíamos, a sentir cosas que antes no sentíamos con respecto a Dios. Y en la medida que nosotros vamos abriendo la Escritura, vamos aprendiendo, entendiendo cosas espirituales que antes no, de ninguna forma podíamos darnos cuenta porque vivíamos una vida totalmente ajena a lo que Dios le agrada a Dios. Entonces, el mismo se abre el entendimiento para ir comprendiendo las cosas de Dios. 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esa es la obra del Espíritu Santo cuando el cristiano ha nacido de nuevo. Tengo que hacer un paréntesis. Esto no significa, hermanos, que nosotros somos perfectos. No significa que nosotros somos súper espirituales. No significa que nunca vamos a fallar, porque estamos con una lucha constante entre la carne y el espíritu. Y muchas veces nosotros, en una palabra, en una actitud, en un pensamiento, no agradamos a Dios. Porque todavía estamos en este cuerpo de pecado. Estamos caminando hacia la Escritura, hacia la perfección, pero estamos en el proceso. Es como la palabra que nos traía el otro día el Señor a través de nuestro pastor,
que nosotros somos como esa vasija en las manos del alfarero. Él está todos los días metiendo su mano en nosotros a través del Espíritu, moldeándonos, dándonos a nosotros la forma espiritual que le agrada a Él. Pero muchas veces hay ciertas cosas que a Dios no le agradan, y es ahí cuando ocurre lo que le pasaba al alfarero, cuando veía que la vasija algo le fallaba, la desarmaba, y empezamos de nuevo a hacer el proceso hasta que la vasija quede como al alfarero le agrada. Y nosotros como barro estamos en las manos del Señor. Pero hay una cosa importante: el barro nunca resiste al alfarero. Pero cuando un cristiano no se somete a la palabra de Dios, está resistiéndose a la obra de Dios en su vida. El alfarero toma el barro y hace con él lo que quiere. Dios, para que pueda hacer lo que Él quiera con nuestras vidas, nosotros tenemos que estar sujetos y sometidos a su voluntad. Porque muchas veces leemos la palabra, escuchamos la palabra, pero al final le echamos el saco roto, entra por aquí, sale por allá, igual hago lo que yo quiero. Ahí no hay sometimiento a la palabra. Y cuando no hay sometimiento, nunca vamos a tener la forma espiritual que el alfarero celestial, nuestro Dios, quiere hacer en nuestra vida. Cuando hay orgullo, rebeldía, soberbia, cuando yo hago las cosas a la pinta mía nomás, bueno, yo tomo la palabra del Señor hasta por la parte donde a mí me convenga, ¿no? En esta parte el Señor es el Señor, pero de aquí para allá mando yo en mi vida. No funciona. El alfarero tiene dominio sobre todo el barro para hacer lo que quiere. Y el Padre Celestial también debe tener el mismo dominio sobre nuestras vidas. Pero eso, ¿cuándo va a ocurrir? Cuando nosotros estemos sujetos a Él, sometidos a su autoridad. Ahí vamos a poder ver las bendiciones y las victorias en nuestra vida. La fe, lógicamente, debe ser probada. Pero si queremos ver esa bendición, tenemos que estar sometidos a su autoridad. Recuerden el pasaje de Santiago cuando dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Una cosa es consecuencia de la otra. Si no hay sometimiento, el Dios no va a hacer lo que quiere, va a meterse a lo que quiere en su vida, hacer la vida de cuadrito, a causarle mil problemas, con el fin de desanimarle, desalentarle, robarle el gozo, la paz y las ganas de buscar a Dios. Hasta cuando el cristiano, si no se firma, no se toma luego de la mano de Dios, puede tener en cualquier parte en el Evangelio. Por eso es importante que nosotros nos dejemos moldear por la mano de Dios. Amén. Por eso dice de modo que según está en Cristo es nueva criatura, nueva creación que Él ha hecho en nosotros. Las cosas viejas pasaron. Esas cosas viejas son nuestra vida pasada sin Cristo. Yo en mi vida pasada sin Cristo me portaba así, hacía esto, decía esto, y con todas esas cosas yo ofendía a Dios. Entonces ahora, como las cosas viejas pasaron, todo eso queda atrás y ahora empezamos a caminar como hijos de Dios. Ahora, para aclarar un poquito más este versículo, veamos Efesios 4:22. En adelante dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cuando dice en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, en el original esa palabra despojaos es alejarse o separarse de la vida pasada, del pecado que acostumbrábamos a cometer. Esa vida que vivíamos lejos de Dios. Despojarse, desnudarse, es como quitarse: si esto es un pecado, me lo saco, me lo quito y lo dejo tirado, eso ya no me pertenece a mí. Despojarse, alejarse, apartarse, ¿verdad?, de aquellas cosas que ofendían a Dios. Eso está en el 22. Y dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos. ¿Qué significa airaos? Usted puede enojarse, porque todos tenemos también algunos momentos que no son muy agradables, a veces nos enojamos.
El mismo Señor se enojó cuando entró al templo y vio cómo estaban haciendo los negocios adentro, pescó un azote y dio vuelta a la mesa y para afuera todo. Esa fue ira santa. Ira santa. Ojo, cuidado porque hay distintas clases de ira. La Biblia dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué significa eso? Cuando se deja llevar por la ira, y usted, a causa de esa ira, tiene una reacción o una actitud que no agrada a Dios, ahí no se está glorificando Dios en esa clase de ira. Todos podemos molestarnos por algo en alguna oportunidad. Las parejas, los matrimonios, los amigos, los hermanos en Cristo, podemos, que el Señor bendiga. Amén. Pero aquí, ¿qué dice? Airaos, pero no pequéis. Ni se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué significa eso? Ponerse el sol es cuando atardece, llega la noche. No espere usted que llegue la noche para reconciliarse. ¿Qué pasa a veces con los matrimonios? Andan atravesados dos, se van a la cama, uno para un lado, otro para otro. 2 días, 3 días, 1 semana, 2 semanas. ¿Y qué está haciendo ese matrimonio con esa actitud? Le está dando lugar al diablo. Porque el hombre y su mujer no deben estar separados por un enojo. Y menos apartarse cuando usted se va a la pieza de ayer, al sillón. ¿Qué dice la Biblia? Dice que pueden separarse íntimamente solamente cuando hay un mutuo consentimiento, cuando se ponen de acuerdo para ocuparse en la oración. Y después de eso vuelvan a unirse para que no le den lugar a Satanás, porque el diablo está esperando el momento para hacer caer al hombre o a la mujer en cualquier momento. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces en el mundo se ve mucho esto. Cuando hay un problema en el matrimonio o la pareja, el tipo que ha tirado, típico. Después vienen las infidelidades, vienen una montonera de problemas que se arrastran con esa situación. Simplemente, bueno, el mundo es el mundo, pero en el caso del cristiano, por falta de sabiduría. Por ahí los proverbios dicen que la mujer necia, con sus propias manos derriba su casa, pero la sabia, con sus manos la edifica. Entonces, cuando hay un enojo, una molestia por algo, no debe permanecer esa molestia. Ojalá no pase este día sin reconciliarse. Más sobre todo cuando somos hijos de Dios. Entonces, todo ese tipo de cosas tienen que ver con la vida antigua, la vida pasada. Dice aquí, airaos en el Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida de esas que a veces se salían por eso, típico disgusto, y empezaban a acordarse de la parentela. ¿A qué le voy a decir? Las discusiones a veces, las peleas, las tomateras, ahí sale toda esa cuestión. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Todo esto tiene que ver con la vida nueva. Las cosas viejas pasaron. Esto termina. Verso 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Se ve los chistes que hay en los trabajitos, donde usted está ganando los chistecitos que se tienen uno con otro. Doble sentido. En todas partes usted encuentra ese tipo de cosas. Pero dice que deben quitarse de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Entonces, como hijos de Dios, para que seamos luz, donde estemos, tenemos que cuidar de estas cosas. Porque les va a llamar la atención y se han fijado que el fulano te dijo los palotes, nunca hizo un grabado. ¿Te has fijado ese detalle? Cuando tiran su tallita media cargada, ahí no tira otra ni participa del asunto. Porque hay una diferencia. Tiene que notarse.
Por eso es que ahora es nueva criatura. Podemos alcanzar la salvación. Aquí tenemos tres aspectos. La primera, por fe en la palabra de Dios. Hay un lugar que dice que el justo por la fe vivirá. Entonces, cuando usted y yo deposita su fe en la persona de Cristo, deposita su fe en la obra que Él hizo por usted, y usted coloca una fe en Él, entendiendo que no existe otra forma de alcanzar la bendición de Dios, entonces usted con esa fe ya tiene la bendición de Dios. Porque si yo le pregunto al mundo, ¿usted cree en Cristo? A lo mejor de 10 personas, 6 o 7 vienen a decir que sí. Pero ¿y si no obedecen al Señor? Santiago dice, ¿crees en Dios? Haces bien. Pero tienes que tener claro que hasta los demonios creen y tiemblan. O sea, los demonios creen en Dios también, pero esa fe que ellos tienen no les sirve, porque son criaturas que solamente están siempre haciendo y buscando el mal. Y si nuestra fe no es mayor que la de ellos, no nos va a servir de nada. Entonces la fe tiene que llevarnos a la obediencia. Entonces es por fe en la palabra de Dios. Romanos 10, 17, hermanos. Ahí sí. Romanos 10, 17. ¿Qué nos dice? Dice, así que, lo mismo que compartíamos recién, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Juan 1, 11 y 13. A los suyos vino y los suyos no la recibieron, mas a todos los que le recibieron, primera cosa, a todos los que le recibieron, a los que creen, la segunda cosa, en su nombre, les dio potestad o autoridad de ser hechos hijos de Dios. Mucha gente dice, no, yo creo en el Señor, pero nunca le ha recibido. Es verdad. Ni le conocen tampoco. Entonces, cuando usted puso su fe en Cristo y la recibió como el Señor y Salvador de su vida, a ellos dice, les dio potestad o autoridad de ser hechos hijos de Dios. Dice, los cuales no son engendrados, verso 13, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos, o el mismo Señor nos engendra por el Espíritu, para transformarnos en hijos suyos. Es lo que llamamos entonces la salvación del alma o el nuevo nacimiento. Es la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Si usted medita un poquito en esa palabra, es lo mismo que habíamos compartido hace un momento atrás. Somos renacidos, es decir, somos nacidos de nuevo, no de simiente corruptible. ¿Qué es una simiente corruptible? No engendrado por otro hombre. Nosotros fuimos engendrados por nuestro Padre. Esa fue la simiente corruptible. Somos engendrados por un hombre, pero en este caso somos engendrados por una simiente no corruptible o incorruptible por la palabra de Dios. Dios nos engendró por el poder de su palabra, que ahora somos renacidos o nacidos de nuevo como hijos de Dios. Todo esto es por fe. Amén. La segunda forma en que podemos alcanzar esta bendición, bueno, toda parte de la misma bendición, ¿no? Podemos llegar a ser hijos de Dios o salvos también por medio de la sangre de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 y 19. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos rescatados de esta vana manera de vivir, de esta vida sin Cristo. Es una vida vana. ¿Por qué es una vida vana? Porque el hombre vive en torno solamente a las cosas terrenales. Solamente a lo terrenal. El hombre entiende
que tiene que educarse, que tiene que tener una familia, que tiene que tener su buena casa, su buen auto, que crecer económicamente, y todo eso es bueno, si no hay problema con eso. ¿Dónde está el problema? Que el hombre se afana en lo terrenal y se olvida de lo celestial. Por eso es que las cosas de acá son vanas, porque las cosas de aquí tarde o temprano van a perecer. Como dice en un lugar, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque las cosas de arriba son eternas y las de acá son solamente pasajeras. Por eso lo de acá abajo es vano, es algo que no tiene trascendencia, porque ¿cuánto tiempo en este mundo vamos a estar nosotros después? ¿Cuánta gente amontona riqueza? Está viendo algo delante que hay 4 o 5 hombres en este mundo que son los más ricos del planeta, que tienen una cantidad de plata que podrían morirse 100 veces, nacer 100 veces y vivir 100 veces y les sobraría plata. ¿Y de qué les va a servir al día que se vayan de este mundo? Vanidad. Solo vanidad. Las cosas vanas de este mundo, la gente atesora cosas de este mundo, cosas vanas, cosas que no van a perecer y se olvidan de Dios. Por eso dice aquí que fuimos rescatados de esta vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino por la sangre de Cristo. Por medio de su sangre nosotros alcanzamos la salvación. Lucas 22:41. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hoy día el hombre quiere alcanzar la visión de Dios con sus buenas obras. ¿Cuántas veces uno conversa con no? Si yo soy buen amigo, soy buena persona, yo ayudo a todo el que puedo, no le he hecho mal a nadie, no le he robado nada a nadie, ¿por qué voy a ser malo? Cuando alguien muere, si era un pan de Dios, el caballero, que no, el caballero no. Cosas que el Señor conocemos. Resulta que si el hombre y la mujer tuviesen la capacidad de ganar su salvación con sus buenas obras, no hubiera sido necesario que viniera Cristo. Si yo me la podía dar por mí mismo, ¿para qué venía a sufrir Él? ¿No le parece? Y Cristo estaba orando aquí al Padre la noche que fue llevado, antes de que lo arrestaran. Padre, si fuera posible, pasa de mí esta copa. Él, en su naturaleza divina, como Dios, sabía lo que venía. Sabía que lo iban a llevar, sabía que lo iban a azotar, que lo iban a escupir, que lo iban a crucificar. Sabía que lo iban a poner una corona de espinas. Sabía todo lo que se venía. Y Él no quería. La parte humana de Él sabía lo que era el dolor que iba a soportar. No quería. Pero Él se sometió a la autoridad del Padre. Se sujetó al Padre. Por eso dice: si fuera posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tuya. Ahora, ¿por qué Dios permitió que esto ocurriera? Porque no había otra forma. Por lo tanto, mis buenas obras no me sirven. No sirven. ¿Por qué? La razón es simple. La otra vez lo compartí cuando nos llegando. Dios es un Dios santo. Y todo lo que nosotros podamos hacer está manchado con nuestro pecado. No estamos a su altura, ni de cerca estamos para presentar algo que esté a la altura de Dios. Todas nuestras obras están manchadas. Entonces, como Dios conoce que nosotros somos incapaces de presentar una ofrenda, de presentar un sacrificio que sea agradable delante de Él, Él, por su gran amor con que Él nos amó, envió a uno que sí estaba a la altura, a uno que sí era santo, puro y perfecto. Y cuando el Señor entregó su sacrificio, entregó su vida, eso sí agradó al Padre. Por eso dice ahí, en este pasaje que acabamos de ver, que Dios permitió la muerte de Jesucristo. Así que nuestras obras para alcanzar salvación no sirven. Ahora que somos hijos de Dios, necesitamos las buenas obras. No para ser salvos, porque Cristo ya hizo la obra para la salvación, sino las obras son el fruto de nuestra salvación.
es lo que evidencia en lo que somos. Usted planta un árbol, un manzano no le va a dar pera por más. Y nosotros plantados como hijos de Dios tenemos que dar frutos de hijos de Dios. Y esas son las obras que el Señor preparó desde nuestro lugar de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque en otro lugar dice en Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te muestro mi fe con mis obras. Porque la fe sin obras, dice, es muerta. Entonces, si yo digo que tengo fe, debo mostrarlo a través de mis obras, y por eso esas obras es mi obediencia a la palabra de Dios. Esas son obras de justicia, como también les llama el Señor en otro lugar. Esas obras son el fruto, son la evidencia de que ya somos salvos. No son para que seamos salvos, sino porque ya somos salvos. Hay diferencia. La obra de salvación, el único que la podía hacer era Cristo. Amén. La obra que demuestra que ya somos salvos, la hacemos nosotros, que son las obras de obediencia a la palabra de Dios. Bien, estábamos en Lucas, si lo vimos de eso. Ahora, el tercer aspecto que nos ayuda a alcanzar la bendición de Dios, la salvación, el nuevo nacimiento, es el arrepentimiento. Hay un pasaje que dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Cuando hay un arrepentimiento, eso viene de la palabra metanoia, que es un cambio de mente, un cambio de dirección. Si yo iba para allá, hacia la perdición, hubo un cambio. Dejo ese camino y sigo hacia acá, hacia la bendición de Dios. Es opuesto al pecado. Si yo iba a la perdición, ahora voy caminando para salvación en Cristo. Cambié mi vida, cambié mi dirección, cambió mi mente, mi pensar. Entonces, cuando ya tenemos esa experiencia del arrepentimiento, se produce un cambio de vida, de dirección. Antes estábamos en muerte, ahora hemos sido traspasados de muerte a vida y fuimos transportados de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Entonces hay un cambio, una transformación. Todo eso implica el nuevo nacimiento. Entonces, a través del arrepentimiento, eso también trae conversión, convertirse, volverse a Dios con todo el corazón. Eso es lo que el mundo no hace. Y es lo que nosotros tenemos que hacer cada día, renunciar al pecado, renunciar a aquellas cosas que no agradan a Dios y que a lo mejor a nuestra carne le agradan, nuestros deseos personales. Pero eso es el nacer de nuevo, vivir ahora como un hijo de Dios. Dice Hechos 3:19, ¿qué dice ahí? Hechos 3:19. El mismo versículo que estamos hablando recién. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Eso dice provista solamente y únicamente por el Señor Jesucristo. Solamente por el Señor Jesucristo. Nadie más que Él puede entregarle esta salvación. Jesucristo es el único Salvador. Hechos 4:10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por Él este hombre está en vuestra presencia santa. Este Jesús es la piedra reprobada por nosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Eso tiene que ver con la construcción, hermano. Entonces, que toda construcción tiene un fundamento. Se coloca el cimiento, el sobrecimiento, y sobre ese sobrecimiento va la parte sólida del ladrillo del cimiento hacia arriba, las cadenas, los pilares, todo el peso. Pero usted, antes de poner eso, lo primero, el fundamento. Amén. Y cuando está hablando de la piedra principal del ángulo, esa es la piedra que se usaba antiguamente para sostener el edificio. O sea, Él es la base, el fundamento que sostiene la salvación. Es Jesucristo, no es otro. Y dice el verso 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente en Cristo. Como dice Cristo, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. Esto que cantamos a veces por ahí cuando salimos a predicar al calle. Hechos 16, 30 y 31. Aquí vemos cuando estaba Pablo y Silas en la cárcel, amarrados
en el cepo, en el calabozo de más adentro, y hubo un terremoto. Se abrieron las puertas, cayeron las cadenas de los que estaban presos, y el que estaba a cargo pensó quitarse la vida. Entonces Pablo le grita, lo detiene, y el hombre con temor se acerca a Pablo y le hace una pregunta. En el versículo 30 dice: y sacándolo le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahí está accionando la fe, el creer. Entonces tenemos que, para alcanzar salvación, o que la salvación es fluida solamente por Cristo, a través de Jesús, a través de la fe en Él. Cristo es el único camino, un versículo muy conocido. Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No existe otra forma, otro medio, otra manera de ser salvo. Solamente por medio de Jesucristo, por su sacrificio. Cristo es, fíjese, mire, primero dijimos que Cristo es el único Salvador. Después dijimos que Cristo es el único camino. Tercer punto, Cristo es el único mediador. Entre Dios y los hombres, el único que sirve como mediador, como puente, para conectarnos con el Padre es Jesucristo. Primera de Timoteo 2:5. Este versículo es muy bueno cuando uno sale a la predicación. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La palabra mediador significa intermediario, reconciliador. No hay otro intermediario, no hay alguien que te lleve, solamente Cristo es el único. No hay salvación por medio de otra persona o por otros medios. No existe. Todo está en Cristo. En Él está todo lo que nosotros necesitamos. Como decíamos, no hay salvación por buenas obras ni por méritos personales. Efesios 2:8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte, para que nadie sea grande. Es como el fariseo que llegó al templo y dijo, y vio al otro que estaba ahí humillado, a de gracias, porque dice la Biblia que este hombre creyó que estaba orando con Dios, pero dice que oraba consigo mismo, o sea, ni siquiera era para Dios, era para él mismo la oración que estaba haciendo. Te doy gracias, Padre, porque no soy como este que está aquí. Yo diezmo todo lo que gano, yo hago esto, pero este otro. ¿Cuándo? Donde está humillado delante de Dios. Y él se dice la palabra que dice que se humilló, salió justificado primero de los. Y el otro día hacía todo esto, y él se creía, pero lo máximo. Andaba lejos de la voluntad de Dios, pero según él era extraordinario. Es verdad. El hombre se engrandeció, se enorgulleció, porque según él era un tremendo siervo. Y no andaba ni cerca. No es por obras, sino por gracia. Ahora que, entre paréntesis, la gracia, como hemos dicho en alguna oportunidad, es un don no merecido, es un regalo no merecido. Nosotros no merecíamos nada, pero por medio de la gracia recibimos todo. Qué tremendo, ¿eh? No ser dignos de nada, y que el Señor, por la pura gracia suya, por medio de la fe y de la obra en Cristo, ¿cierto? Él nos dio todo. Dice que somos herederos de todas las cosas celestiales que están ahí arriba, que están reservadas para sus hijos. Aún en esta vida nosotros podemos tener la bendición de Dios para vivir con todo lo que nosotros necesitamos, y a veces mucho más de eso todavía, pero lo mayor nos espera arriba. Herederos de todo por la pura gracia de Dios. En otro lugar dice que fuimos aceptos en el amado por el puro afecto de su voluntad. Simplemente porque Él así lo quiso, fuimos hallados aceptables delante del Padre por medio de Jesucristo. Miren qué privilegio tan grande. No hay salvación por buenas obras ni méritos personales, solamente es
su gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Romanos 5:12. Romanos 5, verso 12. Aquí está el problema del ser humano. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y así la muerte pasó a todos los hombres. O sea, nosotros recibimos la herencia espiritual nosotros de Adán, que es el pecado, y como consecuencia, no. O sea, no tenemos por dónde. Separación. Amén. Totalmente, no tenemos por dónde nosotros agradar a Dios. Romanos 3:20. 3:23. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, no tenemos ningún derecho a entrar en la presencia de Dios. Pero el verso 24 es más lindo todavía. Dice: siendo justificados gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia. Es decir, por ese don que nosotros no merecemos, mediante la redención que es en Cristo Jesús. A través de la redención fuimos rescatados, libertados y perdonados. Y todo por la gracia de Dios. Amén. Gratuitamente. Gracias a Dios. Tremendo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Amén. Gracias, Señor. Ojo con esto. No hay salvación por medio, como decíamos, por medio de santos ni imágenes religiosas. Ahora, la gente del mundo le llama santos a las imágenes que hacen de distintos tipos de imágenes de yeso, qué sé yo, dependiendo de donde estén. Antiguamente eran, acuérdense usted la Nabucodonosor cuando mandó a hacer imagen de oro, una cosa extraordinaria. Imágenes de oro, de plata, de distintos materiales, de madera, de lo que sea, una imagen no le puede a usted traer salvación. Ni santos, como dicen los católicos. Ahora, hablemos un poquito respecto a los santos. Una pregunta para mis hermanos. Cuando la Biblia habla de los santos, ¿a quiénes se refiere? Solamente, no para los predicadores, solamente los hermanitos que están aquí presentes, porque eso es lo que tienen que conocer estas cosas. Sí, pues, Los santos serían los predicadores, o sea, los que estuvieron con Dios y hicieron su voluntad. ¿Quién tiene otra opinión? Hablo de la ignorancia. Amén. Otra opinión. No los predicadores, por favor, porque los predicadores la tienen ya cerrada. Bien. ¿Quiénes son los santos? Los que han sido lavados y santificados con la sangre del Cordero. ¿Quiénes son esos? Los hijos de Dios, o sea, ustedes. Todos ustedes son santos. Todos nosotros somos santos. Porque fuimos santificados, lavados, regenerados, restaurados por el Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo que ha hecho morar en nuestras vidas, por lo cual hemos nacido de nuevo. El apóstol Pablo, si usted se pone a leer las cartas de Pablo, casi siempre cuando el apóstol Pablo empieza a escribir las primeras palabras en las cartas que él envía, fíjese lo que dice aquí. Por ejemplo, 1 Corintios 1 y 2. Así saluda Pablo con sus primeras palabras. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Esto hay que leerlo a lo mejor con más calma porque puede sonar un poquito confuso. Pero siempre el apóstol Pablo se dirige a los santos que se congregan en Roma, a los santos que se congregan en Corinto, a los santos que se congregan en Filipos, a los santos que se congregan en Colosas, a los santos, cuando en la carta de Tesalonicenses, a los santos que se congregan en Tesalónica. Siempre él se refiere a la iglesia, hermanos, a los hijos de Dios, a los santos.
Para el mundo, un santo es un pedazo de yeso que le colocan una vela. Eso es para el yeso del mundo. Pero aquí, esta parte de lo que estamos compartiendo es bien clara. No hay salvación por santos ni por imágenes religiosas. Eso no existe. No está establecido de esa forma por Dios. Al contrario, buscar a Dios a través de estas imágenes ofende a Dios. Éxodo 24, por favor. Éxodo 20, capítulo 4. Esto tiene que ver con cuando el Señor saca a Israel de Egipto, los lleva al desierto y ahí el Señor empieza a entregar sus leyes. Y ellos tenían que entrar a la tierra prometida y se iban a encontrar con muchos pueblos y todos tenían sus dioses, sus imágenes que ellos adoraban. Había cantidad de dioses. Los dioses de los amorreos, de los jebuseos, de los ateos, todas esas naciones que ellos estaban rodeados por todos lados de pura idolatría por todos lados. Entonces el Señor les advierte con respecto a eso y les dice en Éxodo 20, 4 y 5: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Fíjese usted en el 3, por favor. No tendrás dioses. Siempre el pastor lo ha dicho, y fíjese usted en eso, cuando usted lea la Biblia y se encuentra la palabra dioses con D minúscula, no es el Dios que nosotros servimos, no es el Dios creador del cielo y la tierra, no, son dioses con los cuales el diablo engaña a las naciones. Y hay diferentes clases de idolatría, ¿no? Bueno, ahora a lo mejor no vamos a entrar en ese detalle, pero no tendrás dioses, es decir, no vas a inclinarte ante los dioses que se inclinan a las demás naciones. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Verso 5. No te inclinarás a ellas. Perdón, el 4. No te harás imagen primero. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba del cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas. El 5. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos a la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Para Semana Santa, en distintos lugares del país hay procesiones. Ahí llevan al hombro. Para el tiempo en que pagan las mandas, en Santiago de los Vaz, que andan kilómetros con las rodillas destrozadas, pagando una manda, honrando, inclinándose ante las imágenes religiosas. Virgen del Carmen, Virgen María, imagínense usted el catolicismo, ellos le dan más importancia a la imagen o a la figura que representa el Papa y que representa a María. Para ellos es muy importante que Cristo mismo. ¿En qué yo puedo apoyarme para creer eso? Ellos tienen un mes entero, el completo mes, que le llaman el mes de María. ¿Y el mes de Jesús a qué hora? Ni un solo día. El mes entero es para María. Eso es idolatría, hermanos. Nosotros vemos, por ejemplo, a veces el mismo Papa, cuando usted lo ve en la imagen besando los pies de la Virgen no sé cuánto. Y aquí hay para todos los países hay distintas, por ejemplo, aquí está la del Carmen, la María, y al otro lado de la Argentina está la Virgen de Luján, en México la de Guadalupe, y así, cada quien tiene sus distintos ídolos religiosos. Y todo eso apoyado por el catolicismo. O sea, ellos están claramente yéndose contra la palabra de Dios. Enseñan la idolatría. Y Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es un pecado que Dios abomina. Salmo 115, verso 3 al 5. Salmo 115. Del 3 al 8. Dice: nuestro Dios está en los cielos. Amén.
vamos a hacer un pequeño paréntesis. Hay que entender que cuando se escribió, que cuando se escribieron los salmos, Cristo todavía no había venido y tampoco el Espíritu Santo había descendido. Amén. ¿Podemos decir que Dios está en los cielos? Sí, pero también está en nuestro corazón y está en medio de su iglesia. En ese tiempo él podía decir solamente que estaba en los cielos, porque ahí no lo tenían, porque no había mayor comunión. Sí. De tiempo en tiempo el Espíritu Santo descendía sobre los reyes, sobre los profetas, los visitaba y después de que hacían su obra se iban de nuevo. Los visitaba de forma temporal la presencia de Dios. Pero en el día de Pentecostés Cristo vino para quedarse a través de su Espíritu en nuestro corazón. Entonces, el salmista escribe aquí: nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obras de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen o los que los fabrican, y cualquiera que confía en ellos. Esa es la condición espiritual de una persona que no tiene a Cristo en su corazón. Adora cualquier cosa menos a Dios. Tiene una religión, sigue su religión, adora sus ídolos, pero esos son ídolos muertos, sin poder. Un día un evangelista vivía en una selva lejana y había un caserío y él, por todas partes de la tribu, entonces se le ocurrió comprarse un perro yeso y lo puso adelante del jardín para que todo el mundo lo viera. Y él le hablaba a su perro, conversaba con él todos los días, a la hora que pasaba la gente, le llevaba agua, tiene que cuidarlo de la casa, le decía, y la gente se burlaba de él. Y un día se acerca a usted y le dice: ¿qué le pasa a mí? No ve que ese perro no es un perro de verdad. Y usted le habla a un perro, quiere que un perro de yeso le cuide la casa, y le dijo: ¿y cómo ustedes confían en dioses de yeso? No se dan cuenta que eso no es verdad. Entonces por ahí el hombre empezó a llegar con el evangelio, porque el hombre está dispuesto a inclinarse a adorar cualquier cosa menos a Dios. Y ocurre entonces que dice aquí que semejante a estos ídolos o a estos dioses son aquellos que los hacen y cualquiera que confía en ellos. El hombre tiene ojos, pero no puede ver las cosas espirituales. Tiene oídos y no logra entender las cosas espirituales. Tiene boca para hablar cualquier cosa menos esto. Tiene pies y camina hacia cualquier parte menos hacia donde es el lugar de adoración y de servicio a Dios. Son iguales que los ídolos, porque eso es lo que hay en su vida. No hay un Dios verdadero. Qué tremendo, hermano. Primera de Corintios 10, 19 al 22. Primera de Corintios 10, 19 al 22. Dice: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los cielos? ¿Qué es lo que es un ídolo? ¿Es alguna cosa? ¿O lo que le sacrifican? ¿Qué es eso? Antes digo, está bien, antes digo, que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. O sea, el mundo cuando va a su fiesta religiosa, allá en el norte de la Tirana, son puros demonios con cajas y todos celebrando. Y por supuesto que el cardenal o la persona de autoridad de la Iglesia Católica está ahí feliz porque ahí están en la de ellos. Ellos creen que están dando un servicio a Dios, una adoración a Dios, pero ¿qué están haciendo? Están adorando demonios. Están sacrificando a los demonios. Cuando la persona, por ejemplo, en las matas se anda kilómetros destrozándose la rodilla, es un sacrificio para los demonios, no para Dios, pero ellos juran que para nosotros también así. Y es un sacrificio para los demonios.
antes digo que lo que los gentiles, es decir, la gente, ¿ustedes recuerdan cuáles son los gentiles, verdad? La última vez lo comenté, ¿ustedes se recuerdan de eso? ¿Quiénes serán los gentiles? ¿Alguien que se atreva? ¿Desde el sector quiénes son los gentiles? ¿O del sector de acá quiénes son los gentiles? Nosotros, somos nosotros, miembros del pueblo de Israel. Correcto. Todo el que nace en Israel, ¿cierto? Pertenece a la tierra donde el Señor nació, pueblo de Israel, pueblo escogido. Todos los que son extranjeros, los que no nacieron en Israel son gentiles. Porque si usted lee así nomás dice los gentiles, bueno, una persona gentil, una persona amable, agradable, simpática, es gentil, no, pero no se refiere a eso. Se refiere a que todos los que no hemos nacido en Israel somos gentiles. Entonces, lo que los gentiles, ¿por qué hago mención de esto? Porque a Israel se le reveló Dios, el Dios verdadero. Primero a Abraham, a Isaac, Jacob, los hijos de Abraham. A Jacob se le cambió el nombre por Israel. Entonces Israel tuvo 12 hijos, de los 12 hijos son los patriarcas de las tribus de Israel, que sería el pueblo de Israel hasta el día de hoy. Sí. Entonces, Dios hizo pacto con ellos, no con las naciones de alrededor, fue con ellos. Con ellos. Entonces, las demás naciones, ¿cómo estaban? Cada uno sirviendo a su Dios, a su ídolo. Y nosotros éramos parte de eso. Porque nosotros, cuando niños, yo por lo menos no nací en casa cristiana, me llevaron a misa cuando niño muchas veces, el tema de la comunión, que a mí nunca me convencieron, pero uno como niño va donde lo lleven. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? Que todas las naciones gentiles, cada uno sirve a sus dioses. Y dice, antes digo, lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. No quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿A quién está hablando Pablo? Pablo está escribiendo a los hermanos de Corinto, a la iglesia de Corinto, a todos los cristianos que estaban allí, y a todos los cristianos del mundo. No importa dónde viven, si hay hijos de Dios, esa palabra también es para ellos, para nosotros, para todos los gentiles. No podemos hacernos partícipes de los demonios, entregar sacrificio o ofrenda a los demonios, porque eso es pecado de idolatría. 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial o Satanás? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Recuerden que nosotros somos el templo de Dios, el templo del Espíritu. Amén. ¿Qué tenemos nosotros con ellos? ¿Tenemos algo en común con los ídolos? No tenemos arte ni parte con ellos, ni ellos arte ni parte con nosotros, a menos que se conviertan en el Evangelio. ¿Ven? Imagínense usted cuando venga el tiempo de gran tribulación, sobre todo este mundo rebelde, que no ha querido buscar a Dios, que ha dado la espalda a Dios, que simplemente el amor de Dios que el Señor nos ha entregado por medio de Jesucristo ha sido rechazado y despreciado por el mundo. Cuando venga el tiempo de gran tribulación y sean los días más terribles que hay sobre la tierra, hayan pasado las 1001, miren lo que dice la Biblia en Apocalipsis 9:20. Apocalipsis capítulo 9, verso 20. En el tiempo de gran tribulación van a haber muertes, plagas, van a haber catástrofes peores de las que hemos visto ahora. Y dice aquí, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, plata, bronce, piedra y madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni hablar. O sea, el engaño que el enemigo tiene sobre ellos es tan tremendo que a pesar de todo el sufrimiento que van a tener que soportar en ese periodo, ni aún así van a abandonar a sus ídolos. No van a dejar de adorar a los demonios, dice, y a las imágenes de oro, plata,
bronce, piedra y madera, las cuales no pueden ver ni oír, que sería lo que citamos del Salmo 115, que dice que tiene ojo y no ve, y no ve, y no habla. Se refiere a eso, a esos símbolos. Otra cosa importante: no hay salvación por medio de la Virgen María, la Madre terrenal de Jesús. No hay salvación por medio de ella. Por todo lo que vimos anteriormente. Solamente salvación por medio de la sangre de Cristo, por medio del arrepentimiento, porque Jesús es el único Salvador, el único camino y el único mediador. ¿Sabes? Si tuviéramos que hacer un estudio acerca de María, tendríamos por un buen rato, pero no lo vamos a hacer ahora porque se alargaría más de la cuenta el tema. Vamos a ver un par de versículos que tienen relación con esto. Hechos 4:12. Hechos 4:12. Bueno, es lo que habíamos compartido hace poco rato. Dice, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en el nombre del Señor Jesucristo. En ningún otro, es decir, tampoco en María. Ahora, ¿cuál era la condición de María? La condición de ella. Ella, una hija de Dios, obediente al Señor, una hija con humildad delante de Dios. Y por supuesto que ella como hija de Dios es totalmente salva, absolutamente salva, pero por medio de ella no es posible ser salva. Mire usted la condición de ella, Lucas 1:46. Estaba María visitando a su prima Elizabeth. Las dos estaban embarazadas. Elizabeth estaba esperando a Juan, que fue conocido como Juan el Bautista. Ya tenía su sexto mes de embarazo Elizabeth. Y ocurre que María fue a visitar a su prima. Y cuando la fue a visitar, miren lo que sucedió, hermano. Esto sí que estuvo bonito. Sí. Lucas capítulo 1, verso 46. A ver, preste un poquitito, a ver. Un poco antes. En el verso 39 para adelante vamos a leer, hermana, por favor. Dice, esta es la visita de María a Elizabeth. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña a una ciudad de Judá y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. La saludó María. Y dice que el vientre de Elizabeth, cuando sintió el fruto, saltó en su vientre y fue llena del Espíritu. Y entonces exclamó a gran voz y dijo, bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Este es un saludo muy especial porque María fue única, porque ninguna otra mujer tuvo el privilegio de tener en su vientre al Salvador del mundo. Una bendición exclusiva para él. Entonces, por eso le saludó de esta forma. Y le dice a Elizabeth, ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Del momento que el Espíritu Santo llenó a Elizabeth, ella tuvo el discernimiento del Espíritu para entender que la criatura que estaba en el vientre de su prima era su Señor, el Salvador. Sin haber sido llena del Espíritu, no era podido discernirlo, entender eso. El Espíritu Santo lo puede hacer. Amén. Porque tan pronto como llegó la voz de tu saludo a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Y mire aquí la respuesta de María, es extraordinaria. Entonces María dijo, ponga atención a esto, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Meditemos un poquito en esto. ¿Por qué ha mirado? Entonces María dijo, engrandece mi alma
al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Ella está reconociendo y declarando con sus propias palabras que ella engrandece al Señor y que en su espíritu se regocija ¿en quién? En Dios, mi Salvador. María también necesitaba un Salvador. ¿Recuerda el pasaje que mencionamos hace poco rato? Que el pecado entró por causa de un hombre y el pecado pasó a todos los hombres. Y otro lo dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y otro hermano dice que miró Dios sobre la tierra para ver si había un justo. Y dice que no había ni uno, ni siquiera uno. Y eso le incluye a ella. Decíamos que ningún sacrificio mío o suyo o de María, porque ella también tenía la misma mancha que nosotros, podía presentar ella delante de Dios para ser salva. Necesitaba que alguien pagara el precio por ella, así como yo también necesité que pagara Cristo el precio por mí. Amén. Entonces ella reconoció que necesitaba un Salvador. Verso 48 dice: porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Esta estaba revelando su condición espiritual. ¿Quién de nosotros podía alcanzar la bendición de Dios en nuestra condición espiritual de pecado? Ninguno. Así es. Ella tampoco. Ella estaba, dice que Dios ha mirado la bajeza de su sierva, estaba mirando su bajeza, su necesidad de un Salvador. Ahora en otra cuestión podemos tocar lo que pasó con María, por ejemplo. María tenía hijos, hijas, más hijos y más hijas, porque según la historia que cuenta la religión, no que Jesús nomás, y que es virgen hasta el día de hoy, y que subió el cuerpo y alma hasta el cielo, y eso. Saben que hay datos cronológicos donde se declararon todas esas cosas. Y todas esas cosas, ninguna de ellas está aquí. Son acuerdos que se hicieron en el concilio del Vaticano, ¿cierto? El concilio de Trento y otros concilios que hacen ellos cuando se reúnen, toman decisiones para de aquí en adelante tal cosa se va a enseñar, pero no tiene fundamento aquí. María hasta el día de hoy dice: bueno, si la Virgen, te dejo de ella no es virgen. Ella tuvo marido, tuvo su vida matrimonial como cualquier matrimonio. Yo aunque no hubiera tenido más hijos, de momento que Jesús sale de su útero, hasta ahí llegó la virginidad, hermano. Si María en su condición espiritual era como cualquiera de nosotros, claro que Dios, porque estaba en su voluntad, Él decidió: usted, este trabajo más. Él dijo amén. No le puso pero al Señor. Y fíjese usted que decirle amén a una cosa como esa en la cultura judía no era fácil. Porque de hecho al Señor Jesucristo lo trataban hasta de perdón la palabra. En el campo antiguamente a un niño sin padre le decían guacho. Así trataban los fariseos al Señor Jesucristo, porque corrió el rumor de que, como estuvo embarazada antes de casarse con José, pensaban que el hijo que nació de María había sido de un soldado romano. Amén. Entonces, nosotros no somos hijos de fornicación, le decían los fariseos, como diciendo no como otro, porque yo era hijo de Abraham. Entonces, ella asumió esa misión que le dio el Señor, sabiendo que detrás de eso podía venir la crítica y la censura de la comunidad judía donde vivía, por la cultura y por todas las cosas. Ella iba a ser seguramente señalada, porque una mujer que tuviera un hijo soltera, o que estuviera embarazada soltera, era hijo de fornicación, ¿no? Dicho sea de paso, la fornicación igualmente es pecado delante de Dios en ese tiempo y en este también. Va a seguir siendo porque la palabra lo dice así. Entonces, no era fácil, pero ella asumió eso. Y de hecho, José quiso dejarla, pero el Señor dijo: no, lo que ella espera es del Padre, el Santo Ser que nacerá. En ese momento la recibe igual. Porque ya cuando Dios le revela que lo que ella espera no es de, sino que es de Dios, ahí él la recibió como esposa. Bien,
Entonces, para concluir, somos salvos y experimentamos el nuevo nacimiento por fe en la palabra de Dios, por medio de la sangre de Cristo, por arrepentimiento de pecado. Jesucristo es el único Salvador, único camino, único mediador. Y no hay salvación por otros medios. ¿Qué clase de idolatría? No está solamente la idolatría religiosa. Hay muchas clases de idolatría. Amén. No las vamos a tocar ahora porque si no se nos alarga mucho. Vamos a entregar una hojita a cada uno de ustedes con un cuestionario relacionado con lo que hemos compartido hoy día para que ustedes en casita repasen la hojita que vamos a entregar. El próximo domingo, en la realidad, sigamos viendo cómo está la comprensión de lo que se está compartiendo, si en todo caso si hay alguna duda, alguna pregunta al respecto de lo que uno hacerla. Si hay alguna pregunta, hermano, respecto a lo que compartimos hoy día, algo que no haya quedado muy claro.